ver, me pone live ahora mismo, ya está contando. Vamos a ver si va entrando la gente un poquito. Ya acabo de ponerlo en las redes sociales. A ver si se van animando. Perfecto. Ahora, mientras tanto, vamos a ver esto. Te voy presentando. Muy buenas a todos los que vais entrando. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. A ver, vamos a poner aquí en el chat si tenéis alguna duda. Pues, muy buenas a todos. Entrando ya 20 personitas. Bueno, vamos a ir empezando un poquito mientras va entrando la gente. Vamos a hacer pequeña presentación del hombre que tenéis aquí a vuestra izquierda, yo creo. Pues yo tengo a la izquierda, vosotros deberéis también. Muchos ya lo conocéis. Es Adrián Benito, es experto en ecografía musculoesquelética, perteneciente al grupo Mood Therapy, clínico, docente, investigador y amante de la ecografía. Y la verdad es que a nosotros nos encanta totalmente poder contar con gente así para montar todas estas cositas para entretenernos los domingos, algún que otro. Con lo que muchísimas gracias, Adri, por estar aquí con nosotros. Nada, lo que os digo siempre, bueno, hola a todos los que vais ya entrando por aquí y pues un poco repetir lo que hablamos siempre, que agradecer también a Tempo Formación, que ya sabéis y os lo he dicho tanto público como personalmente, que hacéis un trabajazo y todo esto pues nos ayuda a todos, tanto a los que están al otro lado como a nosotros mismos como docentes, porque además nos gusta esto y es un placer trabajar con vosotros y seguir todas vuestras iniciativas que para mí ahora mismo son top. Qué guay. Están aquí, saludos desde Chile, se escucha clarito. Adrián, un crack. Estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que Muy desde allí nos buenas. comparten un montón y él en particular es súper agradecido, siempre está compartiendo cositas, así que se agradece un montón. Pero bueno, antes Efectivamente. de empezar, Adri, mientras un minutito que vaya entrando la gente, cuéntanos un poquito, si puedes, el FIMU 2021. ¿Qué Sí, consiste? ¿Cómo va a ser? luego lo repetiremos también y que queremos que estéis todos ahí. Ujú. Ya sabéis que va a ser online, entonces estamos, creo que eran alrededor de 15, 18 ponentes, entonces vamos a ir por diferentes bloques todas y cada una de esas ponencias y todas evidentemente van a girar en torno a la ecografía neuromusculoesquelética, es decir, todo lo que se va a hablar es donde esta herramienta que tanto nos ha aportado y que yo siempre digo en los cursos y me lo habréis oído mucho, que es de las pocas herramientas que de verdad me cambió la forma de hacer clínica, de hacer consulta. Va a girar todo en torno, evidentemente, a ello y va a estar en diferentes bloques, tanto como todos sabemos de fisioterapia invasiva, como exploración, con diferentes tips en este caso en la articulación de la rodilla. Y por supuesto que estáis todos invitados, porque además ya sabéis que hace poquito se acaban de evaluar todos los trabajos que se presentaron en formato póster, que también va a haber. Entonces creo que es una oportunidad para juntarnos todos, dar un pasito más y sobre todo que veamos qué cosas se están haciendo nuevas o qué cosas se han visto y se han investigado para que todos podamos aportar un poquito más a este mundo que es la ecografía en fisioterapia, que creo que es fundamental y de aquí a unos años, si no lo es ya, es básico para el desarrollo tanto de la clínica como de la investigación. Y que todos eso, como decía, que aportemos un poquito y seguro, todos aprendemos muchas cosas nuevas y así también es un punto de encuentro entre todos los que nos gusta y amamos la ecografía en fisioterapia. Totalmente de acuerdo. La verdad es que va a ser una oportunidad súper grande para todo el mundo que siempre nos pregunta que os quiere escuchar, que quiere formarse con vosotros, aprender de vosotros. Con lo que el 9 de enero de 2021 podéis hacer la inscripción en fimu.com, creo que es. A Efectivamente. ver, lo pongo por aquí en un momentito. Es fimu.com. Sí, como bien has dicho, el día 9, que es lo importante, 9 de enero, y lo que os decía, que va a girar todo en torno a la articulación de la rodilla, en este caso. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Estamos ahora mismo 45 Perfecto. personitas, con lo que está súper bien. Muchas gracias a todos una vez más. Como ya sabéis, os hemos comentado, vamos a hacer preguntas y respuestas con Adrián sobre ecografía en la región del antebrazo. Cualquier duda que os vaya surgiendo, ir plasmándola en los comentarios que iremos contestando. Empezamos de momento con las preguntas que nos han pasado por redes sociales y por email los compañeros.
y vamos avanzando poquito a poco, ¿vale? La idea, pues como siempre, unos 40 minutitos que podamos disfrutar de él y os dejamos descansar como buen domingo. Así que empezamos, chicos. Primera pregunta que nos comentaron es ¿qué procedimientos se pueden realizar ecoguiados? Mira, parece que está preparada para lo que acabamos de hablar del FIMO. ¿Vale? Y ¿qué procedimientos se pueden realizar ecoguiados? Pues para nosotros es que a día de hoy no concebimos procedimientos sobre todo invasivos, por supuesto, que no sean ecoguiados. No quiero decir que solo con ecografía lo que hagamos es porque hacemos procedimientos ecoguiados, sino que nos sirve evidentemente para algo tan básico y tan fundamental como creo que es el diagnóstico de fisioterapia y yo también lo digo para tanto el pronóstico como la progresión de nuestro tratamiento. Pero en cuanto a procedimientos, creo que se refiere a todo eso, pues cualquier procedimiento que hagamos, en este caso que sea invasivo, lo vamos a utilizar. Como bien os digo, yo no solo lo utilizo para eso, porque también lo utilizo, por ejemplo, en abdominales, oblicuos, para hacer un feedback con el paciente de qué es una contracción de un oblicuo o qué es una contracción de un oblicuo externo, de un oblicuo interno. También lo utilizamos, pero sobre todo yo creo que va por ahí la pregunta. Mi recomendación absoluta es que cualquier procedimiento invasivo debe ser ecoguiado. Tenemos que ver dónde está esa aguja, esa punta de la aguja, por dos cosas fundamentales y básicas. La primera, la seguridad, y la segunda, porque vamos a aumentar espectacularmente la efectividad también del tratamiento. Vamos a llegar donde estamos. Es lo que decíamos siempre. La ecografía nos permite ver, no imaginar. Entonces, cualquier procedimiento invasivo tiene que ser, bajo mi punto de vista, tiene que ser ecoguiado. Qué bueno. Ahí aquí nos están diciendo, bueno, hola, gracias Adrián, siempre compartiendo Hola, tanto. Ana. Luis García, un saludo a este fin de semana. Pierdo la voz. No estoy escuchando ahora. No sé si se me escucha a mí, pero no escucho yo ahora el audio. Si... Ahora sí. No, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora te tengo ya ¿Se me otra escucha vez. bien? Vale, perdóname. Nada. Comentaba una referencia que hacíamos en el curso que decíamos que, como decía Walt Disney, que el Disney World es donde los sueños se hacen realidad, que la ecografía en cada curso debería poner donde las estructuras se hacen realidad. Que al fin y al cabo es, si podemos verlo, podemos tratarlo. Efectivamente, y además lo que has dicho, que muchas de las cosas nos habrá pasado a muchos, a mí el primero, cosas que antes creíamos, pues ahora a veces se te cae ese mito que creías porque lo estás viendo y ves que puede ser algo diferente y otras al revés te refuerza porque realmente estás viendo dónde estás llegando y qué es qué estructura pasa por ahí y qué estructura no pasaba por ahí. Perfecto. Muy bien, pues seguro que ha quedado resuelta. Vamos Sí, a la siguiente que tiene bastante chicha, que nos comentan protocolo de exploración y patologías. protocolo de exploración y patologías. Pues bueno, antes de nada, Tempo tiene una guía de todo esto bastante interesante y es que es una pregunta demasiado abierta quizá, porque el protocolo de exploración y patologías, pues estamos hablando de la región del antebrazo, entonces ahí podemos coger tanto la articulación, por ejemplo, del codo y la articulación de la muñeca. Nosotros en los cursos, igual que Tempo en su guía, lo que dividimos es por articulaciones, es decir, lo hacemos en el codo y luego la muñeca. ¿Cuál es el protocolo de exploración? Pues dependiendo del tipo de estructura, sí que decimos al inicio que siempre vamos a buscar corticales óseas que nos sirvan de referencia, porque lo primero que vamos a valorar es esa articulación. Como tal, puede ser la húmero radial, húmero cubital en el codo o en la muñeca, pues todos lo sabéis también. Entonces, protocolo de exploración, como bien decía, depende de la estructura, haremos pues los cortes longitudinales, los cortes transversales, patologías que nos podamos encontrar, pues también depende de la estructura que estamos valorando. Si es un músculo, si es un nervio, si es la propia articulación, si es un ligamento. Entonces, patologías que nos podemos encontrar, pues desde una tendinopatía a una tenosynovitis si estamos hablando de tendón, a un engrosamiento del tejido tendinoso, una rotura muscular, en este caso que veremos una desestructuración del tejido, es que creo que es demasiado amplia, una bursitis o una colección líquida en una bursa. Creo que es muy amplio y esto pues nos da para un curso de 30 horas básico de Totalmente. Mood Therapy. Sí, podemos sacar el curso avanzado de antebrazo.
También, al final yo creo que un poco en resumen es eso, el protocolo gira en función de cada una de las articulaciones y las estructuras que nos vamos encontrando y de hecho en las bases iniciales, en la parte más teórica del curso esencial, hablamos precisamente de eso, de por ejemplo cuál es el corte de elección o prioritario en cada una de las estructuras para hacer una mejor valoración y luego también ese protocolo que hacemos de valoración, corte longitudinal o transversal, que luego, por supuesto, hagamos una comparativa contralateral, que también no se nos olvide nunca de aplicar ese Doppler y diferentes pruebas funcionales que podemos hacer, quizá por seguir un poco ese protocolo para que la exploración sea completa. Pero, como digo, es una pregunta muy amplia y podemos hablar de cada una de las articulaciones del codo, cada una de las articulaciones de la muñeca, cada una de las estructuras que pasan por ahí. Bien, perfecto. Pues genial. Bueno, vamos con una un poquito más específica, que nos preguntan sobre los compartimentos de la muñeca. Tips para mejorar la técnica. Supongo que se refiere también a la técnica de exploración. Sí, en cuanto a la muñeca, nosotros lo que dividimos, como bien sabéis, tenemos la parte volar o la parte palmar y la cara dorsal. Entonces, lo que hacemos es dividir sobre todo la cara dorsal en diferentes compartimentos y la cara palmar, al final, lo que hacemos es bien un barrido. Aquí sí que no hablamos de medial y lateral por el tema de la pronación, supinación, sino que hablamos más de ulnar a radial o al revés. En el caso de la cara anterior de la muñeca, creo que tengo, de hecho, un dibujo preparado por ahí no me va a salir ahora el nombre. Voy a compartirlo un segundito y así lo podemos ver. Vale, le Nosotros lo que doy. cogemos es esta imagen. No sé si la estáis viendo. Es una imagen donde pone zona 5, zona V. Eso es, zona V, en este caso es porque es la cara volar, que sería la zona de, no sé si veis el puntero, la zona de arriba. Sí, sí. Entonces, esta sería la cara volar y esta la cara dorsal, como os decía, o la cara palmar y la cara dorsal. Evidentemente, en la cara dorsal vamos a tener todos los extensores y en la cara palmar vamos a tener todos los flexores. ¿Cómo lograr esos tips? Yo creo que lo más importante aquí es la posición del paciente, que siempre va a estar sentado de frente a nosotros. Si estamos explorando esa cara volar, va a ser con una supinación completa del antebrazo para exponernos esa cara volar de la muñeca y lo que vamos a ir, si vamos evidentemente, esto es la zona radial y esto es la zona cubital, si vamos de radial a cubital, pues vamos a ver cada una de las estructuras que todos conocéis, como puede ser el palmar mayor o el flexor radial del carpo, palmar largo o palmar menor, el flexor largo del dedo gordo, los flexores tanto superficiales, el nervio mediano, diferentes y lo que llamamos el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Si nos vamos a la parte más extensora, tenemos los diferentes, que ya sabéis que son 6, los compartimentos. Aquí sí que quizá un tip importante va a ser el tubérculo de Lister. No lo he dicho, pero la posición del paciente sería la misma, pero lo que vamos a hacer es una pronación completa del antebrazo. Yo sí que os digo como tip aquí que lo que vamos a hacer, no sé si veis la mano en la pantalla, es Un vamos a poquito ir... más arriba. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer es vamos a ir girando hacia la pronación en nuestra posición de la sonda, vamos a ir girando la mano para cada uno de los compartimentos. Como os decía en la parte extensora, vamos a tomar que aquí en el dibujo no es tan prominente como es en la realidad el tubérculo de Lister, que todos sabemos que haciendo en pronación una flexión, palpamos ahí una especie de espina ósea que va a ser ese tubérculo de Lister. Eso nos sirve de referencia porque si yo caigo hacia radial, vamos a tener lo que llamamos el segundo compartimento, que sería este de aquí, el compartimento de los radiales. Una vez que tengo localizado ese tubérculo de Lister y el segundo compartimento, ya sé que el que está más radial sería el primero, con aductor largo, extensor corto, primer radial y segundo radial, o extensor radial largo, extensor radial corto, el extensor largo del dedo gordo, los extensores comunes y el del índice, el extensor del dedo meñique, que acordaros que tiene una vaina sinovial comunicante con la articulación, y el cubital posterior o extensor cubital del carpo. Creo que eso, vuelvo para que me veáis. Creo que en cuanto a los tips, eso sería un poco la exploración que nosotros hacemos, y los tips yo creo que puede ser eso, la posición del paciente fundamental, que nosotros siempre tengamos una mano en el ecógrafo y ese corte transversal al eje del antebrazo, y lo que yo sí que pediría es siempre meter un poquito de tensión, que tampoco nos cambie esa imagen, y lo que podemos ir haciendo es ese giro de la muñeca a la vez que vamos explorando cada uno de los compartimentos. En la cara palmar, como hemos dicho, más que el compartimento es que nos vamos a mover de radial a cubital o de radial a ulnar, y en el compartimento extensor sí tomamos esa referencia del tubérculo de Lister.
No sé si con esto contesto y si no, pues que no sé si nos lo pueden decir o por el Ha chat o lo que sea, estado, que lo ha estado aplicamos. perfectamente la exploración de los compartimientos. Yo tampoco tengo mucha idea, pero la he escuchado, la escuché justo ayer que estábamos de formación y he dicho, jolín, así da gusto. Muy bien, perfecto. Mira, han dejado, bueno, Ignacio Andrés comenta la ecografía, además nos ayuda a cuidar nuestras técnicas invasivas que son tan útiles en nuestros pacientes. Totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Mm. Vale, bueno, han dejado una preguntita en el chat antes de seguir, a ver si Luis García nos ¿Sí? pregunta para Adrián. Menos mal que no es para mí. Gracias, Luis. ¿Consideras que ya solo deberíamos utilizar agujas que solo disparen en la punta para realizar electrólisis o neuromodulación o no es tan importante y sirve con las normales? Eh, bueno, esto al final, aquí ya no tiene tanto que ver la ecografía como tal, pero no acabo de entender bien lo de la pregunta de que si sean agujas normales o que disparen solo la punta, lo que hasta donde yo sé, lo que hablamos, por ejemplo, cuando hacemos una electrolisis es que, o cuando pasa una corriente por una aguja, es que siempre se produce ese efecto punta. Es decir, ahí se concentra la mayor parte de la corriente, pero como bien podéis ver en ecografía, cuando, por ejemplo, hacemos una electrolisis, la corriente realmente pasa por todo el recorrido de la aguja. Lo que sí que se produce es ese efecto punta, es decir, ese pico de corriente se produce ahí. Entonces, no sé a qué se refiere exactamente con el tema de las agujas normales o no normales, pero creo que las agujas macizas que utilizamos habitualmente, como pueden ser las de punción seca, porque lo conozcamos más, japonesas, coreanas, que se utilizan en acupuntura, la que cada uno utilice, creo que son correctas porque son lo menos invasivas posibles dentro de la redundancia y siempre ese efecto punta yo creo que va a ocurrir porque es el final de la aguja y es donde se concentra mayor corriente. En cuanto a la parte más ecográfica, que es a lo que vamos, ahora ya sabéis que muchas marcas comerciales lo que están intentando es crear aleaciones y diferentes, aparte de los pulidos de la punta, que podemos hablar largo y tendido, sobre todo en cuanto a la ecografía, que es lo que más nos interesa, están intentando buscar aleaciones para que se vea mejor a nivel ecográfico. Por supuesto, ahora tenemos unos software ecográficos que ya permiten visualización bastante muy buena de la aguja, pero cada vez sé que la industria pues está intentando mejorar también eso, que es un poco quizá por arrimarme más a la ecografía, que es un poco lo que nos atañe. Muy bien. Bueno, si está por aquí, que nos comente un poquito por dónde iba dirigido Y por eso, porque y seguimos el tema de ayudando. las agujas, eso es. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos hayan hecho. Están dejando algunas en el chat, ahora volveremos. Nos comentan sobre el ligamento triangular. Dice, tips para el ligamento triangular y de lesión cortical ósea. Al final no es que haya tampoco un tip muy importante, sino que lo que yo os puedo decir aquí, la clave es ese corte longitudinal que hacemos en la exploración en el borde evidentemente cubital. Y lo que sí que es importante es que busquemos esa alineación con el eje del antebrazo y el quinto dedo. Clave o tip que tenemos que ver las corticales óseas, por supuesto, las estiloides del cúbito, pero luego lo que vamos a ver son en la profundidad tenemos que ver tres corticales óseas que van a ser el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Justo todo ese área que va a haber ahí de tejido conectivo un poquito más denso es a lo que llamamos el ligamento triangular. Sí que la patología normalmente asienta más en la parte profunda, que es donde sabéis que se encuentra ese pequeño fibrocartílago, pero como ligamento triangular hablamos de toda esa zona. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Pues desde que hagamos una prueba funcional y veamos que no hay tensión en ese tejido e incluso que se pueda acumular líquido que viene de la articulación y que veamos una desestructuración de todo ese tejido. En cuanto a la lesión cortical ósea, pues que vamos a ver una clara irregularidad, teniendo en cuenta que la cortical ósea al final es la estructura que más nos refleja esos haces de ultrasonido, entonces nos marca una línea bastante definida y bastante homogénea. En el momento que veamos una irregularidad en esa cortical, creo que se visualiza bastante fácil, porque vemos una línea que no se continúa y que no es completamente homogénea. Entonces, creo que ahí no hay tanta dificultad. Y para el ligamento triangular, lo que digo, la posición clave es, ya sabéis, en la parte cubital. Y creo que el tip más importante es que sepáis primero que la parte profunda es realmente donde está ese fibrocartílago, pero sobre todo que veáis esas corticales óseas que van a ser las estiloides del cúbito. Vamos a ver el semilunar, vamos a ver el piramidal y el pisiforme. Y eso sería la mejor zona quizá de valoración o el tip más importante para poder saber que realmente estoy viendo esa estructura.
Bien. Es decir, en un mismo corte ver las estructuras óseas, ¿no? Eso es, en el mismo corte, 3 o 4 si vemos la estiloides y añadimos la del estiloides, Muy bien. del Muy cúbito. bien, perfecto. Bueno, nos comenta Luis que ya hay agujas que solo disparan en la punta, pero que han entendido la respuesta, así que muchísimas gracias. Sí, Aquí aprendemos todos. sí, lo de que solo disparan en la punta, yo sí que sabía lo del efecto punta y de hecho al final pues que es un poco el objetivo diana donde colocamos esa punta pues es lo más cercano a la estructura que queremos evidentemente tratar porque de esa manera pues estimulamos mejor, pero hasta donde yo sabía la corriente pasaba por toda la aguja. No. Muy bien. Bueno, comentan un poquito en relación a alguna técnica invasiva que comenta Luis Felipe Beitia. Dice, ¿cómo puedo mejorar la técnica para no perder la trayectoria de la aguja durante la electrólisis? Pues la mejor forma es practicar, practicar y practicar. Pero la clave, hay varios ecógrafos que ya tienen software, tienen un software que lo que hacen es, acordaros que aquí, antes de nada, lo más importante es la perpendicularidad del haz de ultrasonido, perdón. Cuanto más a 90 grados tenemos, mejor ángulo de reflexión y, por tanto, mejor vamos a ver esa aguja. ¿Qué ocurre? Que normalmente pues, no podemos entrar a 90 grados siempre en cualquiera de las estructuras. ¿Qué debemos hacer? Intentar al máximo perpendicularizar, acordaros, el haz de ultrasonido a la estructura que estamos tratando y, en este caso, a la aguja para poder verlo. ¿Cuál es lo más importante de todo? Es que nunca perdamos la punta de la aguja. Sí que tenemos que tenerlo claro. Entonces, tanto en eje largo como en eje corto, creo que de verdad esto es practicar. Yo os puedo dar varios consejos que todos los que hacemos este tipo de tratamientos es que, por ejemplo, cuando alineéis la aguja a la sonda, intentéis estar en un plano visual que veáis realmente de frente, porque al final si yo estoy alejado, siempre voy a tener tendencia a inclinar, si lo hago así mejor, a inclinar un poco la entrada de la aguja no alineada con la sonda hacia mi ojo dominante, conocer también cuál es vuestro ojo dominante, porque siempre vamos a tener tendencia a eso y ya sabéis que no tiene nada que ver ser zurdo o diestro con cuál de los dos es nuestro ojo dominante y de verdad creo que es practicar. Y el software que os decía es porque lo que hacen sin que nosotros tengamos que inclinar la sonda, el software angula unos 45 grados aproximadamente, entre 30 y 45, depende del software, ese haz de ultrasonido de manera, entre comillas, artificial y eso realza y aumenta la visión de la aguja. Entonces, por un lado tenemos esas ayudas del software y por otro yo creo que es practicar y tener en cuenta que cuanto más inclinado esté sobre la estructura, es decir, cuanto menos incidencia a 90 grados tenga del ultrasonido, más me va a costar. Pero fundamental no perder jamás, no avanzar, por decir así, si perdemos la punta de la aguja. Muy bien, perfecto. Pues bueno, pasamos a la siguiente. Vamos avanzando. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, la dejáis en comentarios relacionada con ecografía y antebrazo, que la contestaremos. Bueno, comentan sobre algún tip para encontrar la rama sensitiva del epicóndilo. Del epicóndilo. Imagino, por donde va la pregunta, que es el epicóndilo medial o la epitróclea. Lo digo porque no sé si es porque ha estado en alguna de nuestras formaciones o en otro tipo de formaciones, pero ahí sabéis que pasa un nervio cutáneo. El nervio cutáneo antebraquial medial, ¿vale? Es el más importante, sobre todo en la parte medial, y sabéis que pasa muy cerquita. Y cuando hacemos cualquier tipo de tratamiento, bien sea manual o también invasivo, pues tenemos que tener cuidado ahí porque lo podemos irritar y puede generar dolor. Incluso a veces nos puede camuflar una posible tendinopatía que podemos pensar y a lo mejor es una afectación del propio nervio como tal. Ese nervio pasa muy superficial, pasa muy cerca del epicóndilo, entonces tenemos que tener en cuenta que es un nervio sensitivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa rama sensitiva, ya sabéis que cuando hablamos de nervios siempre os decimos que hagamos barridos. Es verdad que decimos que el corte de elección es siempre el corte transversal. Quizá justo en el nervio antebraquial medial, justo es uno de los pocos en los que muchas veces se visualiza más a nivel longitudinal. Sí que es verdad que no es una exploración sencilla, pero tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que hacer es buscarlo en la parte superficial. Una vez que lo tenemos localizado, si vemos que se dirige hacia la zona cutánea, hacia la zona de la piel, lo podremos identificar mejor. ¿Algún tip? Pues un poco lo que comentaba. Saber que va a estar muy superficial, saber que está ahí por anatomía,
Entonces, que tengamos cuidado con eso y saber que este nervio, si es del que hablamos, es uno de los que quizás se pueda visualizar más y no es fácil, no es una exploración sencilla, en corte mejor longitudinal y luego ya podemos movernos a longitudinal y transversal para tenerlo localizado y seguirlo y ver que no coincida en el plano en el que justo nosotros queremos tratar. Muy bien, perfecto. A ver, pasamos a la siguiente pregunta, bueno, que también podría darte a hablar. Síndrome interoseo anterior, clínica y hallazgo ecográfico. Síndrome interoseo anterior, imagino que lo que está hablando es de justo de la entrada del nervio, es que no sé si hablamos justo de lo mismo, del nervio cuando pasa, el nervio radial, cuando ya se divide a nervio interoseo posterior y genera un atrapamiento en la zona de la arcada de Frost en el supinador. Creo que van por ahí. Entonces, si estamos hablando de justo de ese problema, vemos que yo he tenido algunos casos y lo que te confunde muchas veces es un dolor, una clínica muy similar a lo que puede ser una epicondilopatía. Pero ¿qué ocurre? Que no es algo, el paciente nota un dolor más difuso, no suele tener dolor a la palpación si no hay una tendinopatía asociada en la zona epicondilia lateral. Genera también esa sensación muchas veces de parestesia, incluso de pérdida de fuerza, como sabéis, el interoseo posterior inerva todos los extensores, aparte del aductor largo del pulgar, pero sobre todo a los extensores, entonces quizás esa pérdida de fuerza. Y a nivel ecográfico, lo que voy a ver si tengo realmente un atrapamiento importante, recordad que al final ocurre como puede pasar en los tendones. Realmente lo que se produce es un engrosamiento de ese tejido. Entonces lo que vemos es un aumento de esa zona que se ve justo en el paso entre el fascículo profundo y superficial del supinador, veríamos un engrosamiento de ese tejido, en este caso neural. Eso, bueno, supongo que si ya serán exploraciones más avanzadas o se realiza en... Sí, es un poquito más avanzado porque ahí lo que hacemos normalmente es el corte transversal al recorrido del antebrazo y lo que buscamos es ese supinador. Entonces, a medida que descendemos levemente, vemos como ese radial que se divide en interoseo posterior ya y pasa a ser la parte motora, luego nos quedaría la parte sensitiva, vemos como justo se introduce entre los dos vientres musculares del supinador. Y es ahí donde muchas veces se produce ese atrapamiento que comentamos y genera esa sintomatología y como hallazgo ecográfico, sobre todo, vais a ver el engrosamiento de ese tejido, de ese tejido neural. Sí, bueno, tiene larga vida. no, claro. El mes que viene, creo que estamos el 23 de octubre, creo que tenemos la formación de, la llamada ecografía patológica a miembro superior, que es el curso avanzado de ecografía, donde todo esto se explica seguramente en detalle para cualquier tipo de patología. Es lo que comentaba, es un poquito más avanzado porque hay que tener esa habilidad para hacer el recorrido y sobre todo ver esa división del nervio radial y poder continuarla. Pero dentro de que es una exploración más avanzada, se visualiza bastante bien siempre que ubiquemos bien el supinador. Okay. Comenta Javier Tejero, a ver qué nos comenta por aquí. ¿Algún consejo en esta región anatómica para la optimización avanzada de la imagen? Rango dinámico de ajustes especiales. Bueno, depende del ecógrafo también, pero... Sí, es que realmente pues es que es como todo. Depende del tipo de equipo que tengas, pero para esta región no sé si se refiere al codo o a la muñeca. Yo creo que o al antebrazo en sí, a ver si hablamos de la musculatura. Es una región que en principio no vamos a tener grandes problemas de visualización porque es superficial. Tanto la muñeca como el codo relativamente, depende el volumen muscular que tenga el paciente, pero no es una de las regiones que nos vayan a generar mayor problema. Y en cuanto al ajuste, ya sabéis, nosotros siempre seguimos el protocolo igual en cuanto a la optimización de la imagen, que es fundamental, y que además constantemente siempre os insistimos mucho en la posición de que siempre tengo que tener una mano en mi ecógrafo porque tengo que estar optimizando esa imagen. ¿Qué voy a buscar lo primero? Profundidad, frecuencia, voy a trabajar con el foco y la ganancia. Realmente que haya ajustes especiales como tal, luego sabéis que podemos jugar con como bien dice él, con el rango dinámico, con la escala de grises, podemos incluso colorear la imagen, depende del software, pero como bien decían antes, pues es que el problema es el software del equipo que tú puedas tener. Realmente cambia mucho el equipo que tengas, pero también creo que en esta región no es de las más profundas ni de las más complicadas en cuanto a la visualización de las estructuras, tanto musculares, tendinosas como nerviosas. Creo que es más importante y lo decía antes, la perpendicularidad de la estructura que estamos explorando para que no nos genere esa anisotropía. Muy bien.
Vamos con una pregunta que nos ha hecho hace un ratito, que dice, bueno, una sinovitis de la articulación húmero-radial por traumatismo, ¿cómo se vería? Mira, una pregunta del codo, que hablábamos, hemos pasado al codo ya. Al final, una sinovitis, ya sabemos todos que es ese proceso inflamatorio, incluso podemos hablar de degenerativo en la zona del articular, en este caso húmero radial. Nosotros insistimos mucho, como decía al principio, que cuando nosotros colocamos la sonda inicialmente en cualquier exploración de la articulación, buscamos esas corticales y vamos a analizar un poquito, a visualizar y evaluar el estado de esa articulación. Pues una de ellas, uno de los cortes principales que hacemos es un corte longitudinal sobre la articulación húmero-cubital y en este caso, como es la pregunta, la húmero-radial. ¿Qué observamos? Vemos tanto las corticales como ese complejo cápsulo-ligamentoso que hay en la parte anterior, pero, como bien decía, también valoramos si hay presencia de líquido, si no hay presencia de líquido. ¿Qué podríamos ver? Es importantísimo aquí valorar las fosas. En este caso, vamos a ver la fosa que está preparada para la cabeza del radio, la fosa radial. Esa fosa radial, normalmente vamos a ver un tejido muy hiperecoico, que es la grasa que se encuentra ahí. Y siempre decimos que es importante valorar esa grasa porque en el momento que se produce en exceso de líquido, como puede ser una sinovitis, en esa articulación, probablemente veamos que ese líquido cae en esa zona, en ese surco que está preparado para la flexión, cuando flexionamos el antebrazo y entra a la cabeza del radio, esa fosa radial, y desplaza esa grasa. Entonces, un hallazgo que podemos tener es presencia de líquido ahí y que esa grasa esté desplazada de su sitio habitual. Muy bien. Han puesto un comentario, solo que no me ha dado tiempo a escribirla, en Instagram, que comenta, a ver si la hago. Nos comenta qué nervios son más, se pueden valorar desde el codo a la muñeca con la ecografía. Pues nervios se pueden valorar todos. Todos porque, eso sí, pues como hablábamos, los cutáneos quizá que son ramas más terminales son más difícil de visualizar, pero pues evidentemente del codo a la muñeca pues todos sabemos, desde el nervio radial, el nervio cubital y sobre todo el mediano. ¿Qué vamos a hacer? Lo más importante es lo que decíamos, hacer barridos. El nervio sabéis que no es una estructura, no es una cuerda tensa, como muchas veces vemos en los dibujos, que va perfectamente definida del codo a la muñeca, sino que van variando su posición. Además, hacen pasos importantes, como puede ser la arcada de Frost que hablábamos antes en el supinador, como puede ser el paso del mediano en el pronador. Entonces, hay diferentes zonas y diferentes puntos donde podemos tener mayores atrapamientos, pero ¿qué nervios podemos valorar? Pues, evidentemente, nervio radial, nervio cubital y nervio mediano, y cada una en sus ramas las podemos continuar y ver sus divisiones, como decía, por ejemplo, antes, el nervio radial en su rama sensitiva y en su nervio interóseo posterior, que sería la rama más motora. Todos los nervios que están en el cuerpo los podíamos valorar en la región del antebrazo. Siempre en los cursos la gente se sorprende además de lo que es capaz de hacer la ecografía, incluso viendo cómo se visualiza el nervio mediano en una neurodinamia y las posibilidades que te puede dar. A eso me refería, que el nervio tiene su movimiento, por decirlo así, y además lo que os pasará y nos pasa a menudo, y incluye en los cursos mucho, es que vemos que hay una variabilidad bastante amplia en determinadas regiones del cuerpo de lo que estudiamos descriptivamente a un nervio mediano que esté dividido. Podemos ver muchas variantes que, gracias a la ecografía y a lo que decíamos, ese seguimiento, ese barrido, que podamos continuar ese recorrido del nervio para saber dónde finaliza, dónde no finaliza, qué inerva, qué no inerva. Pues gracias a ese dinamismo que tiene esta técnica, pues nos permite también, aparte de ver todos los nervios que están en el antebrazo, poder ver diferentes variaciones y patologías, como hablábamos antes, por ejemplo, en el interóseo, en el síndrome interóseo. Perfecto. Seguimos con las preguntas que nos estáis dejando por el chat. Y dejárnoslas, que aún nos queda un poquito para seguir hablando de ecografía. Luis García López, ¿cuáles podrían ser los signos o características ecográficas de un síndrome compartimental de antebrazo? El síndrome compartimental, y además, como bien dice Luis, el antebrazo es una de las zonas donde más se produce, sobre todo, no sé si tratáis con deportistas, pero motoristas, gente que trabaje de manera intensa con las manos, pues genera ese aumento de la masa muscular y que el tejido facial no lo aguanta. En cuanto a signos ecográficos como tal, yo lo que me he encontrado muchas veces, si son de larga evolución, porque realmente un síndrome compartimental, la clínica ya te encamina bastante hacia ese pensamiento de un síndrome compartimental. Pero ecográficamente, si tienes un largo
recorrido o es de largo tiempo, lo que sí que puedes ver es que esa estructura muscular, si por ejemplo es un brazo y lo puedes comparar con el otro, lo que puedes ver es una estructura más difusa, no esa estructura tanto de hipo e hipericogénica en tejido conectivo denso y la propia fibra muscular, es quizá una imagen más nebulosa, más difusa, ya que se acumula ahí mucho líquido residual que no es capaz de drenar el cuerpo y puedes visualizar esa imagen como tal, más difusa, por decir así, no la imagen tipo de lo que es la estructura muscular con fibra muscular y tejido conectivo denso, la fibra muscular en este caso más hipoecoica y el tejido conectivo denso más hiperecoico. Lo mismo que decía antes, en este caso yo lo que corte transversal, porque es el corte de elección que se me olvidaba, en este caso para el músculo y por supuesto un amplio barrido. Vamos a ver como esa imagen más difusa. Genial. Como Diego, si siempre nos está siguiendo y es Diego. un suscriptor de la plataforma de ecología, nos comenta, a nivel del compartimento posterior, ¿qué estructuras valoras para diferenciar una tenosinovitis de Kerbein o de los extensores radial largo corto? Más que estructuras aquí, mira, es un poco lo que venía a la pregunta de antes de la exploración. Yo aquí sí lo que hago, como estoy viendo el compartimento, estoy en prono, aquí sí que coloco a mi paciente un poco en esa posición y en cuanto a las estructuras, en ese caso es tener claro la división en el compartimento 1 y el compartimento 2. ¿Por qué? Porque sabemos que esa tenosinovitis de Kerbein lo vamos a encontrar más en ese compartimento 1, el abductor largo y el extensor corto, y que sabemos que cada uno de ellos lleva una vaina. Si es una tenosinovitis de Kerbein, vamos a encontrar que ese líquido que normalmente se genera en la tenosinovitis o incluso el engrosamiento, puede haber un poco de engrosamiento de la vaina, que luego hablaríamos del Doppler o no para ver si tiene un componente reumático, infeccioso o no, o lo tendremos que derivar, pero si es una tenosinovitis pura, traumática o por algo degenerativo, la forma de diferenciarlo es diferenciar muy claramente cuál es el primer compartimento y el segundo compartimento, que teníamos ese tubérculo de Lister que va a ser muy superficial en la imagen. Vamos a ver un pico muy claro a nivel superficial y el más radial de todo eso van a ser primer radial y segundo radial, o extensor radial largo, extensor radial corto. Creo que esa es la mejor forma y luego lo que hablamos todo el rato, prueba funcional, es decir, si lo hacemos pasivamente, sabéis que vamos a llevar nosotros pasivamente, en este caso a la flexión, es decir, a la acción contraria a lo que hace el tendón para valorar funcionalmente cómo se desplazan. Pero si tienes una tenosinovitis de Kerbein como tal, vas a ver claramente ese líquido que se acumula en la vaina en el primer compartimento y no en el segundo, en el de los extensores. Vamos a ver, te ayudado, Diego. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y lo que digo siempre, si por algún me dejo algo, que sin ningún problema que nos lo pregunten y seguimos hablando. Por supuesto. Y si no, así luego siempre pueden escribirnos por redes sociales que se la haremos llegar y os contestará seguro. Ana Basanta. Tips para Hola, Ana. visualizar los 3 haces del ligamento colateral interno de forma dinámica. ¿Podemos aportar más a la relación de la versión de uno de estos haces? Mira, esa pregunta justo, yo tengo, creo que tenía, no, pero es del ligamento lateral externo. Yo tengo una imagen por ahí también de los cursos, pero es del ligamento lateral externo. Pues dentro de los dos, el ligamento lateral externo del codo, imagino que hablamos del codo. El ligamento lateral externo es quizá un poquito más difícil porque de los 3 fascículos rodean la cabeza del radio, entonces es más difícil de visualizar. En cuanto al interno, es más fácil porque son 3 haces, uno, el anterior, medio y posterior, que son dispuestos en abanico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El corte normal que hacemos en el corte longitudinal, explorando también el tendón común epitroclear, y lo que vamos a hacer es un barrido. Sabemos que queda en la parte profunda. Y también os digo que ecográficamente es uno de los ligamentos quizá también que cueste un poquito más a la hora de valorar, porque está en esa parte profunda y es una imagen muy isoecoica. Esa zona del tendón epitroclear y su unión miotendinosa con la parte profunda que estaría el ligamento lateral interno, como bien dice Ana. En este caso pivotamos la sonda, dejamos fija la sonda sobre la epitroclea para pivotar de anterior, medial y posterior para valorar esa parte más profunda al tendón epitroclear. Y en cuanto a lo que me decía de la parte dinámica, evidentemente, como nosotros estamos sentados de frente al paciente, lo que podemos provocar, y lo hacemos siempre, es meter un poquito de tensión a ese tejido, es decir, generar un fulcro hacia
en este caso desviamos hacia radial el brazo para meter tensión y ver cómo se comporta esa parte profunda. Si realmente hay un stopper, hay un momento en el que ese ligamento es competente y sujeta, o tenemos un bostezo mucho más importante. Yo creo que, vamos, yo eso es lo que realizo en consulta y creo que es un poco lo que nos puede facilitar ese tip dinámico de la parte del ligamento lateral interno, que como os digo, no es de los que, para mí no es de los ligamentos que se visualicen tan fácilmente y cuesta un poco diferenciar y hacer ese diagnóstico diferencial entre la zona epitroclear, el tendón común epitroclear, y la parte más profunda, que sería el ligamento colateral medial. Bueno, lo malo es que, claro, os has dicho que tienes una imagen por ahí de los cursos Sí. de ligamento lateral externo. Sí. Te va a tocar enseñarla ya que estamos en la zona. La ponemos. Voy a buscarla. Aquí todo lo que podamos aprender. Claro. Cuando la tengas, me avisas. ¿La tienes? Sí, la tengo. Lo que pasa que es, claro, ponía el ligamento lateral externo por si lo tenía aquí preparada, por si acaso. Y en este caso, como vemos, pues tenemos el ligamento se divide en los 3 haces, y aquí sí que es un poquito más difícil visualizarlo, que sabemos que una clave del tip en la parte externa es justo en la zona articular, pero aquí sí que es un poquito más por esa disposición que tienen abrazando la cabeza del radio. El posterior, evidentemente, lo veremos mejor incluso si hacemos la exploración en el compartimento posterior hacia, evidentemente, el olecranon. Pero estos dos serían un poquito más difíciles, pero sabemos que están en la parte profunda igualmente del tendón epicondilio común y muy relacionados con ese paso sobre la articulación. El ligamento medial, lo que vamos a ver son 3 fascículos, como estoy señalando con la flecha, mucho más disposición en abanico. Sí que es verdad que el fascículo medio es un poquito más largo, es decir, va un poquito más a distal en la ulna, pero sería más sencillo en ese caso porque son más planos y tienen un recorrido más en forma de abanico y no tan posterior como en este que vemos en la parte posterior del compartimento lateral. Vuelvo para que nos veamos. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos con las últimas preguntitas que nos están poniendo por aquí. Diego vuelve a dejarnos una pregunta que dice: si no estuvieran afectados estos tendones, primer y segundo compartimento, ¿pensarías, por ejemplo, en un componente muscular o alguna rama de nervio sensitivo que valorar sobre esa misma zona? Gracias. Sí, de hecho, muchas veces lo que nos encontramos es eso, que tenemos clínicas que nos pueden hacer pensar en que puede ser una tenosinovitis, lo que hablábamos al principio igualmente, y lo sabéis que además Diego pues ya tiene amplia experiencia también con el ecógrafo, que muchas veces el ecógrafo nos ha aportado eso, diferentes dolores en esa zona clínica un poco difusa, y realmente vamos con una idea quizá preconcebida, y cuando vemos con el ecógrafo, evidentemente, si no vemos una afectación que tanto la clínica como la imagen se correlacionen, no tenemos por qué pensar sí o sí en esa tenosinovitis de Decker-Vein, por ejemplo, o en este caso de los radiales, como decíamos, primer, segundo radial, sino que muchas veces ese componente muscular, hay un problema muscular que evidentemente ese músculo acaba en el tendón del que estamos hablando, y muchas veces tratando el músculo, porque realmente es el origen de esa disfunción o de esa clínica, encontramos la solución. No siempre tiene por qué estar afectado el tendón, ni no siempre tenemos que focalizar nuestro tratamiento en el tendón, ni mucho menos. En cuanto al nervio sensitivo, por supuesto, lo mismo. En este caso estamos hablando del nervio radial, y ya sabéis que también en el antebrazo hay un nervio antebraquial lateral, viene del músculo cutáneo, o sea, lo mismo, pero podría ser una rama sensitiva perfectamente. Ahí sí que entre más la clínica nos va a decir más ese tipo de dolor que describe el paciente, quizá nos puede decir más, y evidentemente si tenemos que hacer cualquier tipo de técnica y queremos visualizar, lo podemos hacer, y también puede haber una afectación perfectamente únicamente del nervio sensitivo. Igual que se pueden mezclar varias de las diferentes clínicas que hemos dicho, y diferentes estructuras, como nos pasa muchas veces. Totalmente. Muy bien. Ignacio, después de una lesión traumática, si la cicatrización es fibrosa y dolorosa, ¿mediante qué evaluación ecográfica tienes tu feedback para intervenir fisiovasiva? Muchas veces lo que hacemos, me imagino que se está sobre todo refiriendo a, por ejemplo, un tema muscular. Yo hace poquito tuve un paciente justo en el flexor cubital del carpo, escalador, y fíjate, es un músculo que dices, bueno, tampoco es tan típico que puedas encontrar una ruptura muscular, y la había. ¿Cuál era el problema? Que justo en esa zona de re-rotura, lo llamamos así de re-rotura porque era una zona que ya veíamos que anteriormente había tenido problemas, y como bien nos decía
el paciente en su historia clínica coincidía que él ya había notado esa sintomatología antes, lo que pasa es que es lo típico. Dijo que hizo reposo durante 2 meses y no escaló durante 2 meses y solución. ¿Qué vamos a ver a nivel ecográfico si es una lesión, por ejemplo, muscular? Lo que vamos a ver es, como bien decía, esa cicatrización fibrosa, pero sobre todo que sea irregular, es decir, una zona muy irregular y muy hiperecoica. Normalmente vemos que dentro de la estructura muscular encontramos esa zona más hiperecoica que nos llama la atención. Eso, si va acompañado con la clínica del paciente, evidentemente puede ser un objetivo de tratamiento con técnicas de fisioinvasiva para intentar mejorar ese tejido que no ha cicatrizado bien del todo y está generando pues esa carga anómala sobre el músculo y por tanto esa sintomatología. Llevamos 25 minutitos, vamos con la última pregunta que nos han dejado, Javier, que no sé si voy a ser capaz de leerla, te lo digo bien. Pregunta, ¿has visto alguna vez un Decker-Vein sin Felkenstein positivo? ¿Podría la clínica confundirse con un síndrome de Wartenberg de la rama sensitiva del radial? Totalmente, o sea, vamos, estoy, más que una pregunta, es una afirmación y es así porque te lo encuentras muchas veces en consulta con muchos de los test físicos que hacemos. Que tengas tanto un Finkelstein positivo como el síndrome de Wartenberg, es que hay tantas patologías que nos pueden confundir a nivel clínico, por eso lo decía al inicio también, la ecografía me aporta ese otro plus. No solo la clínica, igual que decimos por un lado que igual yo, evidentemente, como sabéis, soy un apasionado de la ecografía, pero nunca tratamos una imagen, pues al revés me pasa lo mismo, nunca tratamos un síntoma. Es decir, para mí creo que esta pregunta viene perfecta para hablar de eso, es que hay una cantidad de signos y síntomas que nos pueden llevar a diferentes patologías o que el origen sea diferentes estructuras, que es clave esa correlación y por eso la importancia para mí en fisioterapia de la ecografía. Poder tener un elemento más para correlacionar diferentes patologías como pueden ser un Decker-Vein, que a lo mejor tienen un signo positivo o signo negativo, porque también hay ocasiones que lo tienes. El paciente tiene una sintomatología, pero por umbral del dolor, porque no se haga bien esa prueba manual o prueba física, tampoco generan un negativo y un positivo, y además sabéis que esto en investigación está ampliamente ya he investigado muchos de los, me refiero a los test físicos, que muchos tienen una especificidad y una fiabilidad determinada, igual que nos puede pasar, pongo el ejemplo de los meniscos en la rodilla. De hecho, mira, voy a aprovechar esta pregunta, que tengo otra imagen. Ya sabéis que yo y la investigación y yo somos amigos y me gusta mucho siempre dar algún tip porque creo que es fundamental, y es que hay un estudio de 2011 que creo que es clave y os lo enseño un segundito para que tengáis esa referencia si queréis, que habla un poquito de esto, de cómo la ecografía a nivel del codo, en este caso, tiene cierta fiabilidad como para ser la primera herramienta en cuanto a la lección que vamos a hacer. La busco, ¿vale? Sí, claro. Tú mandas. Ya. Este es ¿La el tienes? artículo. Este es. Ah, Mira, he dicho 2011-2012, me he equivocado yo. ¿Vale? Y realmente son indicaciones del ultrasonido, de la ecografía. Es un consenso de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Y lo que veis aquí abajo son los diferentes grados, 0, 1, y me he permitido remarcarlo en rojo, para cómo en el codo y diferentes zonas que hablábamos, pues sinovitis, afectaciones nerviosas, afectaciones tendinosas, como tenemos en muchas de ellas un 3 y un 2, lo que quiere decir que, como os decía, un 3, pues es que es la primera elección en cuanto a que es una técnica con una fiabilidad que nos permite mejorar mucho nuestra evaluación, tanto el 2 como el 3. ¿Vale? Simplemente ya sabéis que yo siempre me gusta dejar alguno por aquí y es importante. luego Vuelvo, nos encanta a nosotros usarlo y poder subirlo ahí en pequeñas historias. La vuelvo verdad para es que atrás. sí. Y mira, nos comenta Edgar, que acaba de terminar el máster de Fisioinvasiva con vosotros. Y que gracias a Direct por estos directos. Chicos, la última preguntita, ya lo hemos dicho varias veces. Muchas gracias a todos. Tenéis una oportunidad súper grande de poder escuchar no solo a Adrián, sino a Alberto, Cristina, a Jacinto y a Ana de Grot, todos juntos, pero ya no solo escucharlos, sino poder compartir ecografía, vuestra opinión y estar con ellos casi en un mismo lugar, en una misma sala, desde el salón de tu casa. Y es en el CIMU, que realizará el 9
de enero de 2021. Es una oportunidad única en ese congreso, es la primera edición. Y Adrián aquí nos dará una ponencia bastante chula. Efectivamente, pues sumarme a lo que has dicho, lo has presentado tú mucho mejor, lo haces mucho mejor que yo en este caso, pero recordad el 9 de enero, siempre ya sabéis que podéis entrar en la página web y inscribiros. Y como me estábamos hablando antes, o sea, ya no solo nosotros, sino una cantidad de ponentes con muchos años de recorrido con el uso de la ecografía en fisioterapia, y creo que es importante darle ese valor, que va a ser realmente cada una de las diferentes visiones y aplicaciones, tanto clínicas como investigadoras, en el de la fisioterapia, que es muy importante, de la fisioterapia, en el que la herramienta base va a ser la ecografía y, como bien decía, este es la primera edición, y en este caso va a girar en torno a la rodilla. Y recordaros eso, ponentes de más que renombre y también los pósters que ya están también evaluados. Así que gracias a todos, evidentemente, por estar aquí, y a Tempo, como siempre, por toda su organización, que no me canso de repetirlo, que creo A que es nosotros nos encanta poder escucharte, de verdad. algo diferente y novedoso, y que creo que aporta un montón a todos. Muchísimas gracias una vez más. Y la verdad es que, chicos, todos los que estéis, dejarnos o por aquí o en redes sociales. Hemos tratado cuello con Alberto, estamos con antebrazo con Adrián. Si os gustaría tratar algún otro tema, lo hablaremos con ellos a ver si tienen un huequito, y por nosotros encantados de poder ayudaros a vosotros y dar a conocer la ecografía como una de las herramientas más apasionantes para cualquier fisioterapeuta. Así que muchísimas gracias. Adrián, una vez más, eres un espectáculo. O sea, escucharte, se pasa el tiempo y se pasan las horas aprendiendo contigo. Muchísimas gracias. Venga. Gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo muy grande. Hasta luego, chicos. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego.